Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 846. Para continuar estudiando el comienzo de la predicación del Evangelio en la iglesia cristiana primitiva. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el tema de ayer nos quedamos comentando a grandes rasgos el inicio del evangelismo en la iglesia cristiana primitiva. En el tema de hoy seguimos con el mismo relato. Cristo dijo que Él edificaría su iglesia y que su construcción sería levantada por medio de hombres de fe sincera en Él como el Hijo de Dios, hombres que confesarían su nombre. Es innecesaria la especulación en cuanto a quiénes, si los judíos o los romanos, causaron la muerte de Cristo, puesto que, dice Isaías, Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Estamos queriendo decir que, a veces, culpamos a los judíos de la muerte de Jesús. Sin embargo, hemos de reconocer que nuestros pecados también contribuyeron en los sufrimientos que padeció. Demostró que la muerte es el resultado de violar la ley de Dios. Murió sin pronunciar queja alguna, como si él hubiera sido pecador, para impartir su justicia gratuitamente por los pecados de los hombres. Recordemos la oración al Padre, cuando dijo: «Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». No es necesario distribuir la culpa entre Caifás, Herodes y Pilato. El pecado, que denominaba a estos, entre otros, fue el que mató a Cristo, pues en las densas tinieblas de la cruz experimentó la separación de su Padre. Durante los 40 días que transcurrieron inmediatamente después de la resurrección, Cristo estuvo a disposición de los discípulos y se encontró con ellos varias veces. Jesús consiguió, mediante su iglesia, compuesta de algunos discípulos preparados por él, que no se frenase la predicación del Evangelio, ocupando el vacío ocasionado por el pueblo judío, el cual se apartó continuamente de Dios y no cumplió las directrices señaladas por éste, rompiendo el pacto que el Señor había hecho con Abraham. Para esta misión tan importante tenía que estar bien preparados. Dice Lucas 24:49: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Tenían que esperar el don del poder divino. No debían iniciar una tarea tan formidable como la evangelización al mundo, confiando en su deplorable insuficiencia y debilidad. Cuando descendiera el poder debían ponerse en marcha, pero no antes. Después de prometer el poder del Espíritu Santo, Jesús condujo a sus seguidores al monte del Olivo, desde donde fue llevado al cielo. Cuando los discípulos contemplaron su ascensión, su sentimiento de pesar por la separación debe haber sido muy diferente del dolor y de la frustración que experimentaron frente a la cruz. Ahora sabían, debido a la resurrección, que Jesús tenía el poder de la vida. Ahora entendían, por las instrucciones de Jesús, lo que había significado su muerte. Se les había prometido un poder que se manifestaría mediante el Espíritu enviado por el mismo Padre Celestial. Otra seguridad más le fue dada cuando Jesús desapareció de su vista. Dice Hechos 1:11: «Este mismo Jesús», dijeron los ángeles que estaban en el sitio desde donde Jesús había ascendido, «vendrá otra vez,
El que vendría otra vez sería el mismísimo Jesús, aquel a quien habían conocido y amado en la tierra. Vendría como lo habían visto irse al cielo, en forma visible. Para todos, no es en secreto o de tal forma que diera lugar a la incertidumbre. Todo esto fue una renovación categórica y tranquilizadora de lo que el mismo Jesús les había dicho pocos días antes de la crucifixión. La venida del Espíritu produjo un fenómeno perceptible a los sentidos. Su venida se sintió como el sonido de un fuerte viento. Los 120 discípulos que estaban reunidos en el lugar vieron descender sobre cada uno de ellos algo parecido al fuego. El Espíritu llenó el edificio y cada uno de los discípulos. La plenitud que produjo el Espíritu fue permanente e inmediatos los efectos. Los discípulos se sintieron vinculados por un sentimiento de unidad que no habían experimentado antes. Habían recibido como don un valor completamente opuesto al miedo de los judíos, que los había mantenido acobardados en el día de la resurrección. Valor que los capacitó para avanzar y enfrentar a los mismos judíos que habían crucificado a su Señor y los habían impulsado a ocultarse. El día de Pentecostés recibieron un don que necesitaban muchísimo en ese día de fiesta y de testificación, pues en ese momento se hablaban muchos dialectos en Jerusalén. Recibieron el don de lenguas. El discurso de Pedro fue el más notable. Al terminar ese día se habían bautizado 3.000 fervientes buscadores de la salvación. Cristo, el autor de la salvación, había consumado su sacrificio y había conquistado una victoria completa. Con su triunfo sobre el pecado y su victoria sobre la muerte, había demostrado su aptitud para ser sumo sacerdote en el santuario celestial. Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando lo relacionado con la Iglesia primitiva, utilizando el tema 847. Bendiciones y hasta mañana.